La primera vez que Valentina escuchó esas palabras, sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Si bailas este tango conmigo sin equivocarte ni un solo paso, me casaré contigo esta misma noche. Las palabras salieron de la boca de Sebastián Moreira con una sonrisa burlona, mientras sus amigos millonarios estallaban en carcajadas alrededor de la mesa del salón privado más exclusivo de toda la ciudad. Pero lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que aquella noche terminaría destruyendo la vida que todos conocían. ¿Desde dónde nos acompañas en este momento y qué hora es allí ahora mismo? Valentina había entrado a ese salón por error. Era su tercer día trabajando como mesera en el Hotel Esmeralda, el lugar donde los poderosos de la capital celebraban sus noches de excesos, mientras el resto del mundo apenas sobrevivía. Ella no pertenecía a ese mundo. Con 22 años, recién cumplidos, 3 trabajos simultáneos y una madre enferma esperándola en un apartamento del tamaño de un armario, Valentina conocía perfectamente su lugar en la jerarquía social. Pero el destino, ese cruel arquitecto de coincidencias imposibles, la había empujado a través de esa puerta equivocada. Sebastián Moreira no era solamente rico. Era el tipo de hombre cuya fortuna generaba titulares, cuyas decisiones movían mercados, cuya presencia en una habitación modificaba el comportamiento de todos los presentes. A sus 35 años, había heredado un imperio farmacéutico que su abuelo construyó desde cero, lo multiplicó por 10 y ahora lo administraba con la fría precisión de quien nunca ha conocido el sabor del fracaso. Alto, de facciones, perfectamente cinceladas, ojos grises como el acero y una sonrisa que prometía peligro, Sebastián era el tipo de hombre que las mujeres perseguían y los hombres envidiaban en silencio. Esa noche celebraba el cierre de un negocio multimillonario. Sus amigos, todos cortados por la misma tijera de privilegio y arrogancia, bebían champán que costaba más de lo que Valentina ganaba en 6 meses. Reían, bromeaban, apostaban sumas obscenas sobre trivialidades. Y entonces Valentina entró, sosteniendo una bandeja que temblaba ligeramente en sus manos inexpertas. Disculpen, me dijeron que trajera más copas a la sala privada 3, pero creo que me equivoqué de puerta. Su voz era suave, casi tímida, pero había algo en ella que hizo que Sebastián levantara la vista de su conversación. Algo auténtico, en un mundo donde todo estaba cuidadosamente calculado y actuado. Tranquila, preciosa, no estás en el lugar equivocado. Las palabras provinieron de Marco, uno de los amigos de Sebastián, un hombre conocido por su comportamiento depredador con las empleadas. De hecho, llegaste justo a tiempo. Necesitábamos algo lindo que mirar. Los demás rieron. Valentina sintió el calor subiendo por su cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo que odiaba. No era vergüenza, era furia contenida. Pero necesitaba ese trabajo. Así que tragó su orgullo, bajó la mirada y comenzó a retroceder hacia la puerta. «Espera». La voz de Sebastián cortó el aire como un cuchillo. No era un grito, pero tenía una autoridad que obligaba a la obediencia. Valentina se detuvo. «¿Sabes bailar tango?». La pregunta la tomó completamente desprevenida. Por un momento no supo qué responder, porque la verdad era complicada. Sí. Sabía bailar tango. Lo había aprendido de su padre, un hombre que vivía y respiraba por ese baile, que la había levantado sobre sus zapatos cuando era apenas una niña, que le había enseñado cada paso, cada giro, cada pausa dramática, como si le estuviera transmitiendo el secreto más importante del universo. Pero su padre había muerto hacía 4 años, y con él también murió esa parte de Valentina. No había vuelto a bailar desde entonces. Yo solía bailar. Hace tiempo. Su voz apenas era un susurro. Sebastián se recostó en su silla, estudiándola con una intensidad que la hizo sentir desnuda, a pesar de estar completamente vestida. Había algo en sus ojos que no podía descifrar.
curiosidad, tal vez, o aburrimiento buscando entretenimiento. Perfecto. Entonces tengo una propuesta para ti. Sebastián, no empieces con tus juegos ridículos. Una voz femenina interrumpió desde el otro lado de la mesa. Era Camila, la novia de Sebastián, una modelo de portada con piernas interminables y una expresión de disgusto permanente. Déjala ir, ya tienes suficientes juguetes. Pero Sebastián la ignoró completamente. Sus ojos permanecían fijos en Valentina, como un depredador que acababa de identificar su próxima presa. Aquí está mi oferta, y la hago delante de todos estos testigos. Si bailas un tango completo conmigo, sin equivocarte ni un solo paso, me casaré contigo. Esta misma noche, con todo lo que eso implica, mi apellido, mi fortuna, mi vida. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música de fondo pareció detenerse. Los amigos de Sebastián lo miraban con una mezcla de incredulidad y diversión. Camila había dejado caer su copa, el líquido dorado expandiéndose sobre el mantel como una mancha de traición. «Estás borracho, Sebastián. Esto es ridículo, incluso para tus estándares». Las palabras de Camila estaban cargadas de veneno. «Nunca he estado más sobrio en mi vida». Sebastián se puso de pie, y Valentina tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener contacto visual. Era incluso más imponente de pie. «¿Qué dices, hermosa mesera? ¿Aceptas el desafío? Un baile por una vida completamente diferente. ¿O tienes miedo de que tus pasos no sean lo suficientemente buenos?» Valentina debería haber dicho que no. Debería haber salido de esa habitación corriendo. Pero algo en su interior, algo que había estado dormido desde la muerte de su padre, se despertó con una ferocidad que la sorprendió a ella misma. Porque de repente no estaba viendo a Sebastián Moreira, el multimillonario arrogante que jugaba con vidas humanas por diversión. Estaba viendo cada jefe que la había despedido sin razón, cada hombre que la había tratado como si fuera invisible o disponible. Cada vez que el sistema le había recordado que no valía nada solo porque había nacido sin dinero. «Acepto». Las palabras salieron de su boca antes de que su cerebro pudiera procesarlas completamente. La sonrisa de Sebastián se amplió, pero había algo extraño en ella. Algo que no era completamente triunfo. «Excelente. Hay una pista de baile en el salón principal, vamos». Lo que sucedió después fue un borrón de movimiento. Sebastián tomó su mano, ignorando las protestas furiosas de Camila, los comentarios burlones de sus amigos, el caos que estaba dejando atrás. La condujo a través de corredores alfombrados, bajaron escaleras de mármol, hasta que llegaron al gran salón del hotel donde otras parejas bailaban al ritmo de una orquesta en vivo. «Necesito que toquen un tango, el más difícil que conozcan». Sebastián habló con el director de la orquesta, quien asintió nerviosamente. Luego se volvió hacia Valentina. «Última oportunidad de retractarte». «No me voy a retractar». Valentina mantenía su barbilla en alto, aunque su corazón golpeaba contra sus costillas como un prisionero desesperado. «Entonces bailemos». La música comenzó. Era la comparsita, pero en una versión particularmente compleja, llena de cambios, de tempo, pausas dramáticas y momentos que requerían sincronización perfecta. Sebastián colocó su mano en la cintura de Valentina y en ese instante algo cambió. El salón desapareció. Los espectadores que se habían detenido para observar se desvanecieron. Solo existían ellos dos, la música y el baile. Valentina se movió. Y fue como si su cuerpo recordara algo que su mente había intentado olvidar. Cada paso fluyó naturalmente, cada giro se ejecutó con precisión. Pero no era solo técnica, era emoción pura traducida a movimiento. Era dolor y belleza, entrelazados. Era la conversación silenciosa que sucede entre dos cuerpos cuando la música los convierte en un solo organismo. Sebastián era un bailarín excepcional. Eso la sorprendió. No esperaba que un hombre cuya vida se desarrollaba en salas de juntas
y campos de golf pudiera moverse con tal gracia, con tal comprensión del lenguaje corporal del tango. La guiaba con firmeza pero sin fuerza, anticipando sus movimientos, respondiendo a cada sutil cambio de peso, cada respiración. Hubo un momento, aproximadamente a mitad de la canción, donde la música se detuvo abruptamente por 2 segundos completos, una prueba clásica en el tango. Ambos se congelaron en una pose dramática, sus rostros a centímetros de distancia, sus respiraciones mezclándose en el espacio entre ellos. Valentina podía ver cada detalle de los ojos de Sebastián, y por primera vez desde que lo conoció, no vio arrogancia, vio algo mucho más peligroso, vio reconocimiento. La música continuó, ellos también. El final se aproximaba. Una serie de giros rápidos seguidos de una inclinación profunda, donde Sebastián sostendría todo el peso de Valentina, mientras ella arqueaba su espalda hacia el suelo. Era el momento más arriesgado, donde cualquier error sería obvio y fatal. Valentina cerró sus ojos, confió en los brazos de un extraño y se dejó caer. Sebastián la sostuvo perfectamente. La música terminó con una nota dramática y prolongada. El silencio que siguió duró solo un segundo antes de que el salón completo estallara en aplausos. Sebastián ayudó a Valentina a incorporarse, pero no soltó su cintura inmediatamente. Se quedaron así, mirándose, mientras la realidad de lo que acababa de suceder comenzaba a asentarse. No cometiste ni un solo error. La voz de Sebastián sonaba extraña, casi reverente. Tú tampoco. Valentina todavía estaba procesando el hecho de que había bailado nuevamente después de 4 años, que había sentido a su padre en cada paso, que había llorado internamente mientras sonreía externamente. Un trato es un trato. Sebastián finalmente la soltó, pero mantuvo contacto visual. Nos casamos esta noche. Valentina esperaba que rompiera en carcajadas, que dijera que era una broma, que le diera algún dinero como premio de consolación y le dijera que regresara a limpiar mesas, pero no hizo nada de eso. En cambio, sacó su teléfono y hizo una llamada. Alberto, necesito que prepares los papeles de matrimonio. Sí, esta noche. No, no estoy borracho. No, no es una broma. Estaré allí en 1 hora. El resto de esa noche fue un torbellino surrealista. Sebastián llamó a su abogado personal, quien llegó al hotel con una cara que era una mezcla de confusión y resignación profesional. Había documentos, explicaciones legales que Valentina apenas comprendía, y finalmente, una ceremonia civil improvisada en una oficina del registro que Sebastián aparentemente podía acceder a cualquier hora porque el dinero abría todas las puertas. No hubo romance. No hubo declaraciones de amor. Fue una transacción fría y eficiente. Valentina firmó papeles con manos temblorosas, preguntándose si estaba cometiendo el error más grande de su vida o tomando la decisión más valiente. A las 3 de la madrugada, ya no era Valentina Ruiz, la mesera que trabajaba 3 empleos para pagar las medicinas de su madre. Era Valentina Moreira, esposa de uno de los hombres más ricos del país. La primera luz del amanecer encontró a Valentina sentada en el balcón de un penthouse que ocupaba todo el último piso de un edificio en el distrito más exclusivo de 1901, la ciudad. El apartamento era más grande que el edificio completo donde vivía con su madre. Tenía obras de arte que probablemente valían millones colgando en las paredes como si fueran pósters baratos. Tenía vistas que hacían que la ciudad pareciera un juguete iluminado. Sebastián estaba en algún lugar del apartamento, hablando por teléfono con alguien, su voz un murmullo constante de negocios que nunca se detenían, ni siquiera en su noche de bodas. Valentina todavía llevaba su uniforme de mesera, no tenía nada más. Toda su vida cabía en una mochila que había dejado en un casillero del hotel. ¿Tienes hambre? La voz de Sebastián la sobresaltó. Se había acercado en silencio, ahora vestido con ropa casual pero que probablemente costaba más que un auto. El chef puede preparar lo que quieras. ¿Tienes un chef? No era una pregunta.
Era una constatación de lo absurdo que era su nueva realidad. Tengo mucho personal, tendrás que conocerlos a todos eventualmente. Sebastián se apoyó contra la baranda, mirando la ciudad con una expresión que Valentina no podía leer. Supongo que deberíamos hablar sobre las reglas. ¿Reglas? Valentina sintió su estómago contraerse. Esto no es un matrimonio real, obviamente. Es un acuerdo. Cumpliste tu parte del trato, yo cumpliré la mía, pero necesitamos establecer límites. Sebastián habló con el mismo tono que probablemente usaba para negociar contratos corporativos. En público serás mi esposa. Asistirás a eventos, cenas, funciones sociales. Te comportarás como corresponde a tu nueva posición. A cambio, tendrás acceso a fondos ilimitados, vivirás aquí y estarás bajo mi protección legal. ¿Y en privado? En privado, vivimos vidas separadas. Tienes tu habitación, yo tengo la mía. No hay expectativas románticas ni físicas. Esto es puramente transaccional. Sebastián finalmente la miró. ¿Te parece justo? Valentina no sabía si reír o llorar. ¿Por qué hiciste esto realmente? No me digas que fue solo por el baile. Por primera vez desde que lo conoció, Sebastián pareció incómodo. Mis padres se están volviendo insoportables con sus exigencias de que me case y produzca herederos. Mi novia, exnovia ahora supongo, era completamente inadecuada, pero conveniente. Tú apareciste en el momento exacto en que estaba harto de que controlaran mi vida. Y admito que había bebido más de lo habitual. Fue impulsivo, así que soy una rebelión, una declaración. Valentina sintió algo parecido a la decepción, aunque no sabía por qué. No había esperado que fuera algo más. Llámalo como quieras. El resultado es el mismo. Estás casada con un hombre que no amas y yo estoy casado con una mujer que no conozco. Pero ambos obtuvimos algo que queríamos. Sebastián comenzó a alejarse. Descansa. Mañana será un día largo. Los medios van a enloquecer cuando se enteren. Tenía razón. La noticia explotó como una bomba. Heredero millonario se casa con mesera en ceremonia sorpresa, gritaban los titulares. Las redes sociales ardían con teorías, insultos, defensas apasionadas y todo tipo de opiniones no solicitadas. La foto de Valentina del registro civil, donde se veía desaliñada y completamente fuera de lugar, circulaba en todas partes. Los siguientes días fueron una pesadilla de transformación. Llegaron estilistas, asesores de imagen, profesores de etiqueta. Valentina fue sometida a sesiones maratónicas de instrucción sobre cómo caminar, cómo hablar, cómo sostener una copa de vino, cómo sonreír apropiadamente en público. Lenovo compraron un guardarropa completo de ropa de diseñador que se sentía extraña contra su piel. Le enseñaron que ahora tenía una imagen pública que proteger, pero lo más difícil fue enfrentar a su madre. Valentina había ido a visitarla al pequeño apartamento, acompañada por un chofer y guardaespaldas que ahora aparentemente la seguían a todas partes. Su madre, María, una mujer de 50 años que parecía de 70, gracias a años de trabajo duro y enfermedad, la miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Qué has hecho, mi niña?», preguntó con voz quebrada. «Lo que tenía que hacer, mamá». Valentina se arrodilló junto a su madre, tomando sus manos desgastadas entre las suyas. «Ahora puedes tener los mejores doctores, los mejores tratamientos. Ya no tienes que preocuparte por el dinero nunca más». «¿Y tú? ¿Qué precio pagaste por esto?». María acarició el rostro de su hija con ternura. «No te vendas por mí, Valentina. No valgo esa pena. Vales toda la pena del mundo». Valentina parpadeó contra las lágrimas. «Y no me vendí. Hice un trato. Es diferente». Pero mientras las palabras salían de su boca, Valentina se preguntaba si realmente había alguna diferencia. La vida como esposa de Sebastián Moreira era simultáneamente lujosa y solitaria.
Vivía en un palacio de cristal y mármol, pero estaba completamente aislada. Los días se mezclaban en una rutina extraña donde tenía todo lo que necesitaba materialmente, pero nada emocionalmente. Sebastián cumplía su palabra. Era cortés, distante, profesional. En público, interpretaban su papel de pareja perfecta con la precisión de actores experimentados. En privado apenas se veían. Pasaron 3 semanas antes de que sucediera algo que rompiera esa rutina. Sebastián llegó al apartamento temprano, algo inusual. Encontró a Valentina en la sala, leyendo. Ella había desarrollado el hábito de perder tiempo en libros porque no tenía nada más que hacer. No trabajaba, no estudiaba, no tenía amigos en ese mundo nuevo. Era una prisionera de oro. Necesito que me acompañes a algo mañana. Sebastián habló sin preámbulos. Es la gala anual de beneficencia de la compañía. Será tu primera aparición pública real como mi esposa. Está bien. Valentina cerró su libro. ¿Hay algo específico que debas saber? Habrá prensa. Muchos ojos sobre ti. Mis padres estarán allí. Sebastián hizo una pausa. No han sido particularmente amables respecto a nuestro matrimonio. Prepárate para eso. La gala fue exactamente tan terrible como Valentina había imaginado. El salón era opulento hasta el punto de ser obsceno. Candelabros de cristal, manteles de seda, comida que era más arte que sustento. Y personas, tantas personas, todas vestidas con ropa que costaba más que un riñón, todas sonriendo con dientes perfectos, mientras sus ojos evaluaban, juzgaban, diseccionaban. Los padres de Sebastián eran exactamente lo que Valentina esperaba. Ricardo Moreira era una versión mayor de su hijo, pero sin ninguno de los momentos ocasionales de humanidad que Sebastián mostraba. Era puro hielo corporativo. Elena Moreira era una mujer que había gastado una fortuna en verse eternamente joven, con una sonrisa practicada y ojos muertos. Así que tú eres la pequeña aventura de mi hijo. Elena no se molestó en ocultar su desdén cuando finalmente se encontraron en un rincón privado del salón. ¿Cuánto tiempo crees que durará esto? Todo el tiempo que sea necesario, madre. Sebastián apareció detrás de Valentina, colocando una mano posesiva en su cintura. Era la primera vez que la tocaba desde la noche del baile. Valentina es mi esposa. Sugerirle que la trates con respeto. Respeto se gana, Sebastián. No se compra con un anillo. Elena bebió de su copa, mirando a Valentina como si fuera un insecto interesante. ¿Qué tan buena debes ser en la cama para que mi hijo cometiera semejante estupidez? Valentina sintió la furia explotando en su pecho, pero antes de que pudiera responder, una voz diferente interrumpió. Elena, siempre tan encantadora. Era Camila, la exnovia de Sebastián, deslumbrante en un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo. Déjala en paz. No es culpa de la pobre chica que Sebastián haya tenido una crisis de mediana edad prematura. Camila, qué sorpresa tan desagradable verte aquí. Sebastián no soltó a Valentina, pero su voz se había vuelto de acero. Oh, cariño, no te deshagas de mí tan fácilmente. Sabes que siempre encuentro la forma de volver. Camila sonrió, pero había veneno en esa sonrisa. Además, esta es una gala de caridad. Incluso las exnovias despechadas son bienvenidas. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Valentina se sentía como un animal atrapado entre depredadores. Pero entonces recordó algo. Recordó que había sobrevivido cosas peores que la crueldad de personas ricas. Recordó que había bailado un tango perfecto bajo presión imposible. Recordó que tenía columna vertebral. Es fascinante. Valentina habló suavemente, pero con una claridad que hizo que todos los presentes se detuvieran. Como personas que tienen tanto pueden ser tan miserables. Como el dinero puede comprar todo excepto la capacidad básica de ser humanos decentes. El silencio que siguió fue absoluto. Elena apareció momentáneamente sin palabras.
Camila entrecerró los ojos peligrosamente. Sebastián, para sorpresa de Valentina, sonrió. Era una sonrisa pequeña pero genuina. Disculpen, pero mi esposa y yo tenemos otros compromisos esta noche. Sebastián guió a Valentina lejos del grupo, su mano todavía en su cintura. Una vez que estuvieron fuera del salón, en un balcón vacío que daba a los jardines del hotel, finalmente la soltó. Lo siento, no debí exponerte a eso. Había algo parecido a la disculpa en su voz. No te disculpes. Ya soy adulta. Puedo manejar a personas desagradables. Valentina se apoyó contra la baranda, respirando el aire fresco de la noche. Pero dime algo honestamente, Sebastián, ¿vale la pena? ¿Todo esto? ¿El dinero, el poder, la posición? ¿Vale la pena estar rodeado de personas que te odian o que solo te quieren por lo que puedes darles? Sebastián no respondió inmediatamente. Se quedó en silencio, mirando la noche, y por primera vez desde que lo conocía, Valentina vio algo parecido a la vulnerabilidad en su perfil. No lo sé. Nací en esto. Nunca tuve la opción de elegir algo diferente, pero a veces me pregunto, ¿cómo sería tener una vida normal? Una vida donde las personas me vean a mí, no mi cuenta bancaria, como yo aquella noche. Las palabras salieron antes de que Valentina pudiera detenerlas. Sebastián la miró. ¿Qué quieres decir? Esa noche cuando bailamos. No sabías nada de mí excepto que era una mesera que sabía bailar tango. No había pretensiones, no había máscaras, solo éramos dos personas bailando. Valentina sostuvo su mirada. Fue honesto, fue real. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste algo así? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como una confesión no dicha. Sebastián abrió su boca como si fuera a responder, pero entonces su teléfono sonó. El momento se rompió. Él atendió la llamada, su expresión volviéndose nuevamente a esa máscara de profesionalismo controlado. Cuando terminó, se volvió hacia ella. Tenemos que volver. Hay personas que necesito que conozcas. Y así, volvieron al salón, volvieron a sus roles, volvieron a la mentira cuidadosamente construida que era su matrimonio. Pero algo había cambiado. Valentina lo sentía en la forma en que Sebastián la miraba cuando pensaba que ella no estaba prestando atención. Lo sentía en los pequeños gestos de consideración que antes no estaban allí. La forma en que le preguntaba si estaba cómoda. La forma en que la protegía sutilmente de los comentarios más crueles. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y lentamente, casi imperceptiblemente, la distancia entre ellos comenzó a cerrarse. No era nada dramático. No hubo declaraciones románticas ni momentos de película. Era más sutil que eso. Era encontrarse desayunando juntos porque Sebastián había comenzado a levantarse más tarde. Era conversaciones nocturnas en el balcón que se extendían por horas. Era risas compartidas sobre algo absurdo que había sucedido ese día. Valentina descubrió que detrás de la fachada fría y calculadora, Sebastián era inteligente de maneras que iban más allá de los negocios. Leía filosofía. Tocaba el piano con una habilidad que sorprendió a Valentina la primera vez que lo escuchó. Tenía opiniones complejas sobre arte y política. Donaba cantidades obscenas de dinero a causas que nunca publicitaba. ¿Por qué? ¿No le dices a nadie sobre esto? Valentina le preguntó una noche, después de descubrir que financiaba secretamente un hospital infantil completo. ¿Podrías tener tanta buena prensa? Porque entonces lo haría por las razones equivocadas. Sebastián respondió simplemente: si hago algo bueno solo para que otros piensen bien de mí, ¿realmente es algo bueno? Fue en ese momento que Valentina se dio cuenta de algo aterrador. Se estaba enamorando de su esposo falso. Era ridículo. Era completamente irracional, pero era innegable. Se enamoraba cada vez que lo veía trabajar con esa intensidad feroz, cada vez que mostraba esa pequeña sonrisa que reservaba solo para ella, cada vez que la defendía sin que ella se lo pidiera,
Se enamoraba de las grietas en su armadura, de los momentos donde dejaba ver al hombre real bajo el magnate corporativo. Pero Valentina era lo suficientemente inteligente como para saber que enamorarse de Sebastián era una mala idea, porque su acuerdo tenía fecha de caducidad, porque eventualmente él se cansaría de esta rebelión contra sus padres y querría su vida real de vuelta, porque ella era temporal y él era eterno. Así que mantuvo sus sentimientos guardados como un secreto peligroso, escondido profundamente donde nadie pudiera verlo. Pero los secretos tienen una forma peculiar de revelarse en los momentos menos oportunos. Sucedió durante una noche particularmente difícil. Sebastián había tenido un día brutal en la oficina. Una adquisición importante había fracasado en el último minuto. Había perdido millones. Llegó al apartamento con una expresión que Valentina nunca había visto antes. No era furia, era algo más oscuro. Era derrota. ¿Quieres hablar de eso?, Valentina le preguntó suavemente desde el sofá donde había estado leyendo. No hay nada que hablar, es solo dinero. Puedo perder millones y seguir siendo obscenamente rico. Pero su voz sonaba hueca. No se trata del dinero. Valentina cerró su libro. Se trata de que alguien te superó. Se trata de que no pudiste controlar el resultado. Se trata de que el mundo te recordó que no eres invencible. Sebastián la miró con sorpresa. ¿Cómo supiste eso? Porque te conozco. Las palabras salieron antes de que Valentina pudiera detenerlas. He estado viviendo contigo durante 4 meses. He visto cómo trabajas, cómo piensas, qué te importa. Y sé que no se trata del dinero. Nunca se trata del dinero para ti. Se trata de ganar. Algo en la expresión de Sebastián cambió. Se acercó al sofá, se sentó junto a ella, más cerca de lo que normalmente se sentaba. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme conocido? Todos los días. Valentina respondió honestamente. Y ni una sola vez. Eso no tiene sentido. Lo sé, pero es la verdad. Valentina lo miró directamente. Me arrepiento porque mi vida era simple antes de ti. Difícil, pero simple. Ahora es complicada. Ahora siento cosas que no debería sentir por un esposo que no es realmente mi esposo. Pero no me arrepiento porque por primera vez en mi vida no estoy simplemente sobreviviendo. Estoy viviendo. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Sebastián levantó su mano lentamente, como si tuviera miedo de asustarla, y tocó su mejilla con una ternura que contrastaba dramáticamente con su reputación de ser frío. Valentina. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué estás diciendo? ¿Exactamente? No lo sé. Ella cerró sus ojos inclinándose ligeramente hacia su toque. Solo sé que este matrimonio falso se está sintiendo cada vez más real. Y eso me aterroriza. Lo que sucedió después fue inevitable. Sebastián se inclinó hacia adelante, cerró la distancia entre ellos y la besó. No fue un beso suave o tentativo. Fue un beso desesperado, como si hubieran estado conteniendo esto durante meses y finalmente se hubieran rendido. Valentina respondió con la misma intensidad, olvidando todas las razones por las que esto era una idea terrible. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Sebastián apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados. «Mierda». «Sí». Valentina soltó una risa temblorosa. «Mierda. Esto complica todo». «Lo sé. No tengo idea de qué estoy haciendo». Sebastián abrió sus ojos y Valentina vio miedo real en ellos. «Nunca he. Esto es nuevo para mí». ¿El qué? Sentir algo real. Por alguien real. Sebastián se apartó ligeramente, pasando su mano por su cabello en un gesto de frustración. Todas mis relaciones anteriores fueron transacciones, intercambios mutuamente beneficiosos. Pero contigo, no sé cómo hacer esto. Valentina sintió su corazón expandirse y contraerse simultáneamente. No soy menos asustada que tú si eso ayuda, apenas. Pero Sebastián sonrió.
y era esa sonrisa genuina que ella amaba. ¿Qué hacemos ahora? No tengo idea. Tal vez intentamos ser honestos, ver qué sucede cuando dejamos de fingir. Valentina sugirió, sabiendo que era arriesgado, pero sintiéndose más valiente de lo que había estado en meses. Honestos. Sebastián repitió la palabra como si fuera un concepto extranjero. Está bien. Entonces, honestamente, he estado pensando en besarte durante al menos 6 semanas. Honestamente, me asustas porque me haces querer ser mejor de lo que soy. Honestamente, no quiero que esto termine nunca. Las lágrimas llenaron los ojos de Valentina. Honestamente, me estoy enamorando de ti, y sé que no debería porque esto comenzó como una mentira, pero no puedo evitarlo. Sebastián la jaló hacia él, envolviéndola en un abrazo que se sentía como estar en casa. Entonces no lo evites, y yo no lo evitaré tampoco. Esa noche marcó el comienzo de algo diferente. No abandonaron su acuerdo oficialmente. No hicieron grandes declaraciones públicas. Pero en privado, lentamente, comenzaron a construir algo real desde las cenizas de su matrimonio falso. Pero el universo tiene una forma cruel de complicar las cosas justo cuando empiezan a mejorar. 3 semanas después de esa noche, Valentina descubrió que estaba embarazada. La noticia la golpeó como un tsunami. Se quedó sentada en el baño del penthouse, mirando la prueba positiva, con su mente completamente en blanco. No habían planeado esto. Ni siquiera habían discutido la posibilidad. Su relación era tan nueva, tan frágil. ¿Cómo afectaría esto todo? Cuando finalmente reunió el coraje para decirle a Sebastián, él estaba en su oficina en casa, trabajando en algún proyecto complicado. Levantó la vista cuando ella entró, y su sonrisa se desvaneció inmediatamente cuando vio su expresión. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Las palabras salieron planas, sin emoción, porque Valentina estaba demasiado asustada para procesar qué sentía. Sebastián se quedó completamente inmóvil. Por lo que pareció una eternidad, no dijo nada. Solo la miraba con una expresión que ella no podía leer. Entonces, lentamente, se puso de pie y caminó hacia ella. ¿Estás segura? Me hice 3 pruebas. Las 3 fueron positivas. Sebastián tomó su rostro entre sus manos, mirándola con una intensidad que la hizo temblar. ¿Cómo te sientes al respecto? Aterrorizada, confundida. No sé si estoy lista. No sé si nosotros estamos listos. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Y tengo miedo de que esto arruine lo que estábamos construyendo. Ven aquí. Sebastián la envolvió en sus brazos, sosteniéndola mientras ella lloraba contra su pecho. No va a arruinar nada. Pero necesito que sepas algo. Tú decides completamente. Lo que quieras hacer, lo apoyaré. Si quieres tener este bebé, seremos padres juntos. Si no, lo entenderé. Esta es tu elección. La incondicionalidad de su apoyo hizo que Valentina llorara más fuerte. Porque en ese momento se dio cuenta de algo fundamental. Sebastián no era el hombre arrogante que había conocido aquella noche en el hotel. Había cambiado. O tal vez ella había finalmente visto quién era realmente debajo de todas las defensas. Quiero tenerlo. Las palabras salieron en un susurro. Tengo miedo, pero lo quiero. Entonces lo tendremos. Sebastián besó su cabeza. Y vamos a hacer esto bien, no como mis padres, mejor. La noticia del embarazo se filtró a los medios 2 semanas después. Los titulares explotaron nuevamente. Heredero y mesera esperan bebé, decían algunos. Embarazo planeado o trampa, especulaban otros. Las redes sociales se volvieron particularmente viciosas, con personas que Valentina nunca había conocido, opinando sobre su vida, sus motivos, su valor como ser humano. Pero lo peor fue la reacción de los padres de Sebastián.
Ricardo exigió una reunión familiar inmediata. Valentina y Sebastián fueron convocados a la mansión Moreira, una propiedad que parecía más un museo que un hogar. ¿Estás absolutamente seguro de que el niño es tuyo? Fueron las primeras palabras de Ricardo cuando se sentaron en el estudio familiar. Porque dado las circunstancias de este matrimonio, perdóname por ser escéptico. Valentina sintió la furia explotando en su pecho, pero Sebastián habló antes de que ella pudiera. Cuidado, padre, estás hablando de mi esposa y mi hijo. Sugiero que peses tus próximas palabras cuidadosamente. No seas ridículo, Sebastián. Todos sabemos que esto es un circo. Elena intervino, su voz llena de desdén. Esta mujer vio una oportunidad y la tomó. Ahora está asegurando su lugar con un heredero. ¿Saben qué? Valentina finalmente habló, su voz temblando no de miedo sino de furia contenida. Tienen razón, vi una oportunidad y la tomé. La oportunidad de salir de la pobreza que ustedes nunca entenderán. La oportunidad de darle a mi madre tratamiento médico que ella necesitaba desesperadamente. La oportunidad de tener una vida donde no me despierto preguntándome si podré comer ese día. Se puso de pie, enfrentando a los padres de Sebastián, con una valentía que no sabía que poseía. Pero lo que no vieron venir, lo que ninguno de nosotros vio venir, es que me enamoré de su hijo. No de su dinero, de él, del hombre que existe cuando nadie está mirando, del hombre que toca piano a las 3 de la madrugada cuando no puede dormir, del hombre que dona millones a causas que nunca menciona, del hombre que su hijo podría ser si ustedes lo dejaran respirar. El silencio en la habitación era ensordecedor. Ricardo y Elena la miraban con algo parecido al shock. Sebastián tenía una expresión que Valentina no había visto antes. Orgullo, admiración, y respecto a si este bebé es de él, lo es. Pero, francamente, no les debo ninguna explicación. No les debo nada. Y si quieren ser parte de la vida de su nieto, van a tener que aprender a tratarme como un ser humano, en lugar de como una invasora. Valentina tomó su bolso. Sebastián, me voy. Puedes quedarte si quieres, pero yo terminé aquí. Caminó hacia la puerta, esperando que Sebastián se quedara. Esperando que su lealtad a su familia fuera más fuerte que cualquier cosa que compartieran. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, escuchó sus pasos detrás de ella. Ella tiene razón. La voz de Sebastián era firme. Tienen dos opciones. Aceptan a Valentina como mi esposa y tratan a nuestro hijo con amor y respeto, o no nos vuelven a ver. Es así de simple. No puedes hablar en serio. Elena parecía genuinamente sorprendida. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Sebastián alcanzó a Valentina tomando su mano. He pasado toda mi vida dejando que ustedes dicten mis decisiones, dejando que el apellido Moreira definiera quién debía ser. Pero Valentina me hizo darme cuenta de algo. El apellido no significa nada si la persona que lo lleva está vacía por dentro. Se volvió hacia sus padres una última vez. Los amo, pero no voy a sacrificar mi felicidad por mantener las apariencias. Así que decidan, rápido. No esperó una respuesta. Simplemente se fue, llevando a Valentina con él. En el auto de regreso al apartamento, Valentina no podía dejar de temblar. La adrenalina de la confrontación estaba desapareciendo, dejándola exhausta. No puedo creer que hice eso. Yo no puedo creer que no lo hicieras antes. Sebastián mantenía su mano conduciéndola con sus dedos entrelazados. Fue magnífico, aterrador, pero magnífico. ¿Y si nunca nos perdonan? Entonces es su pérdida, no la nuestra. Sebastián apretó su mano. Estamos construyendo nuestra propia familia ahora. Una mejor. Los meses siguientes fueron más felices de lo que Valentina había imaginado posible. Su embarazo progresó saludablemente. Sebastián se volvió absurdamente sobreprotector, cancelando viajes de negocios para quedarse con ella, acompañándola a cada cita médica.
leyendo obsesivamente sobre paternidad. También hubo reconciliación eventualmente. Los padres de Sebastián aparecieron un día en el apartamento, luciendo incómodos pero decididos. Pidieron disculpas. No fueron disculpas perfectas. Estaban llenas de racionalizaciones y justificaciones, pero eran un comienzo. Valentina dio a luz a una niña en una noche de primavera. La llamaron Sofía, en honor a la abuela de Valentina. Era perfecta, pequeña, frágil, con los ojos de Sebastián y el cabello oscuro de Valentina. La primera vez que Sebastián sostuvo a su hija, lloró. Valentina nunca lo había visto llorar. No sabía que podía sentir tanto miedo y tanto amor simultáneamente. Bienvenido a la paternidad. Valentina sonrió, exhausta pero completa. Los primeros meses con Sofía fueron caóticos pero hermosos. Valentina descubrió una versión completamente nueva de Sebastián. El magnate corporativo despiadado desaparecía completamente cuando sostenía a su hija. Se convertía en pura ternura. Cantaba canciones de cuna terriblemente desafinadas. Cambiaba pañales con una dedicación que habría sido cómica si no fuera tan conmovedora. Se quedaba despierto noches enteras solo para verla dormir. Una noche cuando Sofía tenía 3 meses, Valentina encontró a Sebastián en la habitación del bebé, sentado en la mecedora con su hija dormida en sus brazos. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. ¿Qué pasa? Valentina se acercó preocupada. Estaba pensando en cómo casi no tengo esto. Su voz era apenas un susurro para no despertar a Sofía. Si no hubieras entrado por esa puerta equivocada, si no hubieras aceptado mi estúpida apuesta, si no hubieras bailado perfectamente, nada de esto existiría. Valentina se arrodilló junto a la mecedora. Pero sucedió. Estamos aquí. ¿Alguna vez piensas en esa noche? Sebastián la miró. En cuán ridículamente improbable era todo. Todo el tiempo. Valentina admitió. A veces me pregunto qué habrías hecho si hubiera cometido un error en el baile. Probablemente te habría dado algún dinero y te habría enviado de regreso a trabajar. Y habría seguido con mi vida miserable sin saberlo. Sebastián hizo una pausa. Valentina, necesito decirte algo. Algo que nunca te he dicho apropiadamente. ¿Qué? Te amo. Las palabras salieron con una convicción que hizo que el corazón de Valentina se detuviera. No de la forma en que amas a alguien conveniente o seguro. Te amo de la forma que me asusta, que me hace vulnerable, que me hace querer ser mejor. Te amo como nunca pensé que podría amar a nadie. Valentina sintió lágrimas llenando sus ojos. Yo también te amo, desde hace mucho tiempo. Lo sé, siempre lo supe, pero era demasiado cobarde para admitir que sentía lo mismo. Sebastián le extendió su mano libre. ¿Hacemos esto de nuevo? ¿Hacer qué? Casarnos, pero esta vez de verdad. Esta vez porque lo queremos, no porque hicimos una apuesta estúpida. Esta vez con amor, no con un acuerdo. Sus ojos brillaban con esperanza. ¿Te casarías conmigo, Valentina? ¿De verdad esta vez? Por todas las razones correctas. Valentina soltó una risa que era mitad sollozo. Ya estamos casados, tonto. Legalmente sí, pero emocionalmente nunca tuvimos una boda real. Nunca tuvimos ese momento donde nos miramos y elegimos esto conscientemente. Sebastián ajustó a Sofía en sus brazos. Quiero darte eso. Quiero prometerte mi vida cuando ambos sabemos exactamente lo que significa. Entonces sí, 1000 veces sí. La boda real sucedió 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín del hotel donde todo había comenzado. Solo estaba presente familia cercana y algunos amigos verdaderos. No hubo prensa, no hubo espectáculo, solo amor. Valentina usó un vestido simple pero elegante. Sebastián lloró cuando la vio caminar hacia él. Los votos fueron personales, escritos por ellos mismos. Valentina prometió seguir desafiándolo, manteniéndolo humano,
recordándole lo que importaba. Sebastián prometió amar su valentía, proteger sus sueños, construir una vida donde ambos fueran felices. Y cuando llegó el momento de su primer baile como pareja recién casada, la orquesta comenzó a tocar un tango, el mismo tango que habían bailado aquella noche. La comparsita. ¿Lista para bailar conmigo de nuevo? Sebastián extendió su mano, esa sonrisa que ella amaba iluminando su rostro. Siempre. Valentina tomó su mano. Bailaron. Y fue perfectamente imperfecto. Cometieron pequeños errores. Se rieron. Se miraron con amor tan obvio que hizo que los invitados suspiraran. Porque esta vez no bailaban para ganar una apuesta. Bailaban porque querían. Bailaban porque estaban juntos. Bailaban porque habían encontrado algo real en medio de una mentira. Cuando la música terminó, Sebastián sostuvo a Valentina cerca, susurrando contra su oído. Gracias por entrar por la puerta equivocada. Gracias por ser la persona adecuada. Ella respondió. Y mientras los invitados aplaudían, mientras Sofía reía en los brazos de su abuela María, mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores imposibles, Valentina se dio cuenta de algo fundamental. A veces las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas de errores. A veces el destino necesita empujarte por la puerta equivocada para llevarte exactamente donde necesitas estar. Su historia había comenzado con una apuesta absurda, con orgullo y arrogancia y un baile desesperado, pero se había transformado en algo mucho más valioso. Se había transformado en amor verdadero, en familia, en propósito. Y cuando años después, cuando Sofía era lo suficientemente grande para entender, le preguntó cómo sus padres se habían conocido, Valentina y Sebastián intercambiaron una mirada cómplice y sonrieron. Todo comenzó con un tango. Sebastián comenzó, y con un hombre arrogante que pensó que podía controlar todo. Valentina agregó con una sonrisa juguetona, y con una mujer valiente que le demostró que estaba completamente equivocado. Sebastián la besó suavemente. Sofía arrugó su nariz. Eso suena raro. Lo fue. Ambos dijeron al mismo tiempo, riendo, porque la verdad es que las mejores historias de amor son raras, son complicadas, son improbables. Comienzan en lugares inesperados y se desarrollan de formas que nadie podría predecir. Comienzan con puertas equivocadas y apuestas estúpidas y bailes desesperados. Pero cuando dos personas están dispuestas a ser valientes, a ser honestas, a elegirse mutuamente repetidamente, a pesar de todos los obstáculos, esas historias raras se convierten en algo extraordinario. Se convierten en leyendas que se cuentan en susurros en jardines iluminados por la luna. Se convierten en el tipo de amor que cambia no solo dos vidas, sino generaciones. Se convierten en prueba de que a veces, solo a veces, los finales de cuento de hadas son reales, y así, en un penthouse que ya no se sentía como una prisión dorada, sino como un hogar, con una familia construida sobre la base de valentía y autenticidad, Valentina y Sebastián escribieron el final de su historia, o más bien, el comienzo de todo lo que vendría después, porque el amor verdadero no termina con una boda o con un baile perfecto. El amor verdadero es lo que sucede después, es levantarse cada mañana y elegir a la misma persona nuevamente. Es enfrentar las tormentas juntos. Es construir algo más grande que dos individuos. Es convertir un error en un milagro. Y mientras Valentina miraba a Sebastián esa noche, viéndolo jugar con su hija, escuchando su risa llenar las habitaciones, que una vez fueron frías y vacías, se dio cuenta de que no cambiaría nada. No el dolor, no la incertidumbre, no el miedo, porque todo eso había sido necesario para llegar aquí, para llegar a este momento, para llegar a esta vida que nunca se atrevió a soñar. La música del tango todavía tocaba en su memoria. Siempre lo haría.
porque ese baile no solo había cambiado su destino, le había enseñado la lección más importante de todas, que la vida no se trata de dar los pasos perfectos. Se trata de encontrar a alguien con quien valga la pena bailar, incluso cuando te equivocas, especialmente cuando te equivocas. Y si tienes la suerte suficiente de encontrar esa persona, te aferras a ella con todo lo que tienes. Bailas con ella a través de cada tormenta. La eliges en cada momento. Construyes algo hermoso desde las cenizas, de lo imposible, porque al final eso es lo único que importa. No el dinero, no la posición, no las apariencias, solo el amor, real, imperfecto, valiente, transformador. El tipo de amor que comienza con una puerta equivocada y termina exactamente donde se supone que debe estar, en casa. Entonces, ¿qué lección te llevas de esta historia? ¿Alguna vez tomaste un riesgo que cambió completamente tu vida? Me encantaría saber tu opinión. Si esta historia te tocó el corazón, considera suscribirte para más historias que exploran el lado más profundo del amor y la valentía humana. Y déjame un comentario compartiendo tu pensamiento sobre cómo a veces los errores más grandes se convierten en las bendiciones más hermosas. Nos vemos en la próxima historia.